Mucho, qué bello conocerlos y tenerlos en este espacio que es de ustedes y que ahora se comparte con nosotros. Tenemos mucha emoción de compartir bueno, de lo generosamente que nos van a compartir. Y pues somos un colectivo, un grupo internacional de personas interesadas en los saberes ancestrales. Somos un proyecto de doctorado en nueva antropología del sentir pensar, de los pueblos y su historia, ¿no? De los pueblos originarios y su historia. Y vamos compartiendo más o menos distintas perspectivas. Apenas es la primera generación, apenas estamos iniciando con esta propuesta. ¿Por qué doctorado? Bueno, porque es una historia muy bonita que les quiero platicar. Eh, en el 2013, no es cierto, en el 2012, nosotros empezamos este proyecto y siempre consultando con la gente. Trabajamos en distintas comunidades, en el desierto, con la comunidad purépecha, con la comunidad zapoteca, con un poco de la comunidad maya y distintos lugares, ¿no? En colonias populares, pueblos, de cómo que pensaban que debía de ser la educación. Nosotros ya teníamos una línea, ¿no? Nosotros como intelectuales y como sabios, académicos, institucionales, ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. Pues una formación sin universidad, donde todo lo que hiciéramos sirviera para algo. Pero no, no fue así. De todas las entrevistas que hicimos, todas las que hicimos, la gente nos dijo, ustedes piensan así porque ya tienen grados académicos. Nosotros queremos una formación que nos dé un grado académico y que ese saber que rescatamos, que tenemos, alguien lo reconozca, que reconozca nuestros saberes ancestrales y que nos dé un grado. Y entonces iniciamos este proyecto de continuidad desde licenciatura, maestría y doctorado. Es totalmente alternativo, pertenecemos a una red de coversidades a nivel mundial, somos 250 universidades de países, ciudades del mundo, que tenemos este tipo de proyectos, pero este proyecto no lo mandató la gente y nos dijo, queremos una universidad que nos tome en cuenta, que nos valore y que nos enseñe lo que nos interese. Y si damos grados académicos, yo acabo de meter al CONACYT mi doctorado que hice en este espacio y me lo aceptaron sin ningún problema. Quiere decir, bueno, también los médicos que se han formado lo meten para su escalafón y esas cosas y también se los acepta. Pero es algo, sí es totalmente, no está registrado en la SEP, pero sí está registrado en el corazón de las personas que nos mandataron caminar en este asunto. Entonces, más allá de lo que nosotros pensamos, estamos obedeciendo ese mandato y pues con esta breve introducción de lo que es el Centro de Investigación y Estudios Transmodernos, les damos la bienvenida con todo nuestro corazón, con los brazos abiertos, esperando que un día nos podamos abrazar. Yo soy Josefina Guzmán Díaz y soy parte del equipo que dirige este proyecto. Y bueno, le doy la palabra a Pedro Reigada porque ya le volé la presentación. A él le tocaba hacer la presentación. Bienvenida. Gracias por la bienvenida. Gracias. No se escucha, Pedro. Abre tu micrófono. Ya. Ok, ya se escucha, ¿verdad? Ya, sí. Okay. Bueno, pues es un gusto el tener a los dos con nosotros en este doctorado en el Sentipensar y la historia de los pueblos originarios. Para todas y todos los que presencian esta sesión, ¿no? Ya sea ahorita en directo o de manera diferida, para nosotros es muy importante la dimensión que se va a abordar el día de hoy, porque
en el corazón del pensamiento sistemático de nuestros pueblos, pues está sin duda la matemática, ¿no? Es uno de los grandes logros y además una de las grandes riquezas culturales, porque desde los chibchas o las formas de escritura alfanumérica de los Andes, ¿no? Las maneras de contar en los distintos pueblos con distintos sistemas, ¿no? El juego, como entre los purépechas, el cuiliche, ¿no? Todo lo que es la invención del cero como un logro impresionante de la cultura olmeca y maya, ¿no? La posibilidad de contar con el cero como una posición ocupada, ¿no? Y también la dimensión trascendente de los números, ¿sí? La asociación a aspectos más allá de la mera contabilidad de los objetos, ¿no? Que se asocian a dimensiones de energía, a las dimensiones de vida y se vinculan a la realidad que vimos en sesiones pasadas del calendario como el Solkin maya, ¿no? Sí, y sin duda a todas las cuentas mesoamericanas de los equivalentes del Tonalpohualli, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gusto, están con nosotros el maestro Carlos Carrillo Suárez y Sara Rocío Ruiz Galicia, y el tema muy atrayente de estas pláticas van a ser dos sesiones, es Nepohualtzitzin, nuestros números de maíz, la mexicana forma de contar, y pues es un gran honor tenerlos a ustedes con nosotros, y sin más pues les dejamos el escenario, la palabra. Comúnmente les comento, tratamos de que se haga un tiempo de exposición y después se pueda tener un rato de intercambio de dudas, ¿no? de preguntas, ¿no? Para que podamos enriquecer a los que asisten presencialmente, ¿no? Entonces, adelante, muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor, muchas gracias por la bienvenida. ¿Nos presentamos? Sí, me presento, yo me llamo Sara Rocío Ruiz Galicia. Okay. Igual ahorita me tomo uno, pero... Empezamos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Parece que ya, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, maestra. Adelante. Gracias. Bueno, pues juntos estamos dando los talleres de Nepohualtzitzin. Empezamos hace 11 años. Y bueno, poco a poquito hemos estado avanzando en su difusión y hemos estado también en algunos pueblos como Oaxaca, como Puebla, como Guerrero, ¿sí? Y bueno, ahorita de manera virtual pues hemos estado ya en otros países. Australia, Estados Unidos, Ecuador, Perú. Entonces es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Sí, yo soy Carlos Carrillo, soy la dualidad de somos Amara, esposos. somos esposos. Hace 11 años empezamos esta investigación porque es una investigación que continúa. No hemos encontrado un punto final a esta investigación porque cada vez encontramos más elementos para enriquecerla. Precisamente ahorita estamos terminando un artículo científico en donde demostramos que no solamente los mitos y los códices tenían un patrón numérico, sino también geométrico y algebraico. Entonces, es para nosotros, repito, muy, muy apasionante este estudio, porque nos damos cuenta que los antiguos mexicanos no solamente se limitaron a crear al cero, sino que crearon un sistema binario, como lo vamos a ver ahorita. Crearon la noción de punto inicial. Allá ellos dicen que fue el 4 Jau, 8 Cumcu, en agosto del 3113 antes de nuestra era. Tuvimos el sistema posicional antes que el indoarábigo. En fin, tenemos un pasado científico
¿sí? Muy fuerte, muy vivo. Lo hemos visto en nuestras comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, cómo te enseñaron a contar. Sí, ¿no? allá me decían que contaban con la mano y contaban los tantos, así llevaban su cuenta. Sí, entonces pues es una de las formas. Hemos visto pues otras formas diferentes, pero bueno, son nosotros lo que hemos encontrado es que a través de nuestro cuerpo cómo se lleva la cuenta, cómo se encontró la cuenta. Sí, son constructos a través de constructos matemáticos, a través del autoconocimiento de nuestro cuerpo, el 4, el 5, el 13, el 7, en fin, todos esos numerales que los antiguos mexicanos consideraban sagrados, ¿sí? Porque aquí en el México antiguo la religión era ciencia y la ciencia era religión, y las dos eran arte. Entonces, vamos a mostrar ahorita dos presentaciones. Una es la parte histórica de nuestros numerales, de dónde vienen los puntos y las barras, de dónde viene el 5, el 7. Y la otra presentación es algo que a nuestro parecer es sumamente importante, porque es la parte donde el NEPO hace conexión con la neurociencia cognitiva. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro de los que usamos el NEPO-Walsinsin? ¿Cuántas sinapsis se logran de manera simultánea en ambos hemisferios? ¿Cómo se cambia esa neuroplasticidad negativa a una neuroplasticidad positiva? En fin, todo eso lo vamos a compartir con ustedes con mucho afecto, mucho cariño, desde nuestro corazón, así como nos recibieron ustedes. Pues sin más, vamos a la primera parte. Sí, perdón, ¿dónde está la sede del centro de ustedes, del 7? Bueno, tenemos muchas, no tenemos una sede, trabajamos donde nos llama la gente. Tenemos un centro en Juchitán, que se llama la Casa del Alma, y ahí hospedan un grupo del CIET. En San Luis Potosí tenemos en Mushantani, tenemos el 1111, Olín y el semillero, también un poco en Yoga Natura. En cada uno de los centros tienen una actividad del CIET, y en Michoacán, que es donde vivimos nosotros, tenemos otro, pero realmente somos muy cósmicos, no tenemos un espacio fijo físicamente. Qué bueno. Bueno, nosotros aquí vivimos, estamos en nuestra casa y nuestro espacio se llama Omeolincali. Es un espacio cultural y en este espacio pues está la Escuela de Matemática Mexicana, que se llama Tlaxquetzali Esparza, en honor al ingeniero David Esparza, que fue el que nos dejó el legado del NEPO-Walsinsin a través de toda la investigación que hizo en los pueblos, ¿sí? Entonces, pues, también es una forma de presentar dónde estamos. Sí, dónde estamos. Sí, y pues vamos a empezar con la historia. Vamos a empezar con la parte histórica, porque no recuerdo quién fue el que dijo que me parece que fue Comte, que para comprender una ciencia debemos de conocer su historia. Entonces vamos a ver un poco de la historia del NEPO, cómo se fue transformando, que también eso es parte de nuestra investigación. Tenemos evidencia prehistórica, ahorita lo vamos a ver, de puntos y barras, y donde ya se llevaba un conteo de los periodos lunares. Ahorita vamos a presentarlo, permítanme por favor. Sí, le mandamos saludos a la maestra Mina, que por ahí la vi, y a todos los que están presentes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. ¿Se ve bien la imagen? ¿Tienen bien la imagen? ¿La observan bien? No se ve. No se ve, no se ve nada. Sí está habilitado para compartir, entonces el botón que dice compartir pantalla y selecciona la ventana que quiere compartir.
Primero minimiza. A ver, minimizo. Pongo compartir, abrimos compartir. Me voy a este. Ahora compartir. Sí, ahí ya se ve, maestros. Se está cargando. Sí, Ya listo, está. ya se ve. Sí, ya. Ya se ve. Ya nada más si ponen la imagen más grande para que la distingamos porque se ve muy chiquita. Sí. A ver, sería... En la parte de arriba, en la barra amarilla, dice, hay que ponerle en la barra amarilla, no alcanzo a ver qué es. El tachecito. Eso. Listo. Ahí ya está, sí. Ya tiene buen tamaño. Sí, excelente. Todavía Bien. lo puede hacer más grande si le oprime el ampliar, perdón. Ampliar. Está abajo junto a maximizar o minimizar. Presentación, esta lectura. Ese. Ponerle en Presentación. presentación. Y ahí, ¿cómo lo observan? Ya muy bien, Excelente. muchas gracias. Excelente. Perfecto. Bien, vamos a iniciar esta parte, la parte histórica. Es muy breve, porque pues, nos llevaremos varias sesiones para la presentación. Quiero iniciar con esta frase en lengua náhuatl. Es el náhuatl que se habla en la montaña baja, en el estado de Guerrero, ¿sí? En donde el Temachtiani les dice a los momachiques, a los alumnos, dice, yo no quiero que piensen del mismo modo que yo, solo quiero que piensen. Quizá ese es una de los principios pedagógicos de los maestros de hace más de 500 años aquí en el Anáhuac. Esa forma de enseñanza, ¿no? Esa forma diferente que tenían de enseñar, diferente a la de hoy, que, como decía al principio, estos grados académicos, ellos los obtenían de otra forma, ¿no? Bien, pasamos a la segunda. Vemos en esta imagen del Códice Florentino a la pareja primordial, a Zipactona, a Lioxómoco, haciendo operaciones matemáticas, ¿sí? Con granos de maíz. La figura masculina, si ustedes observan, está arrojando los maíces, los frijoles, sobre un petate, y está haciendo sus cuentas. Y la figura femenina lo registra con base en nudos. Este método también fue muy utilizado en Perú. Allá utilizaban la yupana para hacer el cálculo, es decir, ese era el procesador, y el quipu era donde registraban, es decir, la memoria. Igual aquí en el México antiguo tenemos este códice, en donde vemos a esta pareja haciendo cálculos. Lamentablemente, la gente que llegó hace 500 años asoció esta práctica científica con hechos diabólicos, con adivinaciones. Entonces, una de nuestras misiones aquí, de mi esposa y mía, es quitar ese pensamiento colonizado que tenemos de que aquí eran hechiceros, brujos, aquellas gentes que llegaban a cálculos de miles de millones, ¿sí? Entonces, esa es la imagen de ese códice. Nos vamos a Nuevo León. La zona del noroeste de México es de las menos estudiadas en cuanto a esta parte de la arqueología, de la antropología, dado que es una zona semidesértica. Esto que vemos es una piedra que está en Mina, en Nuevo León, en Presa de las Mulas, y fue objeto de estudio por parte de William Brent Murray. Durante 25 años toda esa zona fue estudiada, esos glifos, esos petroglifos fueron estudiados, y él, en coordinación con Anthony Aveni, determinaron que esto que vemos aquí es una tabla detallada de las fechas en que sucederían los eclipses de luna, ¿sí? Esto mismo lo documentaron los mayas 5,000 o 6,000 años después. Aquí lo que nos llama la atención es que son rayas. Ustedes observan, es una matriz de 6 por 4, ¿sí? Y
tiene bien definidas cómo son las rayas. Esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente imagen, pero en forma de puntos. Aquí se cuentan 207 rayas con un rango de división de entre 176 y 178 días, que son los que corresponden a estas eclipses de luna, periodos de eclipses de luna. Esta piedra también está ahí cerca, está como a 5 kilómetros del anterior, está en Icamole, pero aquí los 207 ya no son los 207 días ya no son representados con rayas, ya son representados con puntos, ¿sí? Y es la misma secuencia, ¿sí? La división cada 173 a 178 días que marcaba esos periodos de eclipses. Todo eso que vimos ahorita en estas piedras, los mayas, el pueblo maya, lo plasma en este códice, en el códice de Dresde. No sabemos qué nombre le dio el pueblo maya a este códice, lo nombramos Dresde porque lo tienen los alemanes, precisamente en la ciudad de Dresde. Y lo que vimos en las dos imágenes anteriores, en las piedras, está plasmado aquí. Esos periodos lunares están perfectamente definidos también en este códice. Seguimos con las piedras. Esta que ustedes observan está en Palmasola, cerca de Acapulco, en el Parque Nacional del Veladero. Se le ha nombrado la piedra de la mona porque precisamente lo que observamos a primera vista pues es un mono, ¿sí? Y lo que nos llamó la atención desde un principio fue esta parte, ¿sí? En su brazo del mono, de la mona, tiene 5 posiciones con puntos, ¿sí? Entonces, si nos atenemos a esta cuenta larga del pueblo maya, donde ellos decían Kin, día, Huinal, veintena, Tun, ciclo de 360 días, el Catún son ciclos de 7,200 días, y el Bactún, ciclos de 144,000 días, podemos fácilmente determinar en qué fecha sucedió esto. Aquí, lamentablemente, nos falta una parte de la piedra, solamente tenemos esta. La gente que vive ahí en los alrededores ha tomado estas piedras para construir sus casas y pues han pues destruido esta parte histórica de esta zona. Bien, con poca información que tenemos, podemos inferir que esa constelación, la constelación de la Mona, de Bats en maya, porque aquí recuerden que teníamos 13 constelaciones, más bien los antiguos mexicanos observaron 13 constelaciones, está en conjunción con la luna, y la fecha nos la dan aquí, fue en el año 1850 antes de nuestra era. Entonces aquí ya empezamos a ver de ese salto de la prehistoria en donde empezaron a utilizar rayas y puntos para marcar números, ¿sí? Para poner números. Aquí ya vemos un orden, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Esta imagen que vemos ahorita se encuentra en las cuevas de Ostotitlán, en la montaña baja, en el estado de Guerrero. Hemos tenido el honor de que ese pueblo nos haya recibido, el pueblo de Acatla, y nos haya permitido y nos haya llevado a esta cueva, en donde observamos a un, ellos le llaman sacerdote, nosotros decimos que es un astrónomo, porque en su pecho, si ustedes observan, en su pecho tiene una cruz. En la academia le han nombrado esta cruz la cruz de San Andrés. Nosotros la llamamos Xomulcel, a este cruz, que es el distintivo de los observadores del cielo. Este personaje está en posición sedente sobre una cabeza de un jaguar gigante que para los olmecas era la representación de la tierra. Y su brazo izquierdo está extendido hacia arriba y está presentando una semilla, ¿sí? Y su brazo derecho, el dedo índice de su mano derecha, si ustedes observan, está apuntando hacia la cabeza del jaguar, hacia la tierra. Entonces, lo que también inferimos es que en esta fecha que tiene aquí en su brazo, en el brazo derecho tiene una fecha, tiene rayas y puntos, que en esta fecha, que en la correlación que hacemos con el calendario gregoriano que hoy tenemos, corresponde al 25 de abril del año 180 antes de nuestra era. Y nosotros hemos estado en esa comunidad y sucede que el 25 de abril, ¿sí? Cada 25 de abril, estas gentes, este pueblo,
toma sus semillas, sus maíces, y los extiende en sus patios, en la calle, porque los está presentando al sol, se los está presentando a Tonatiuh para que sean bendecidas esas semillas. Y 9 días después de este hecho, después del 25 de abril, exactamente el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, estas gentes suben al cerro, al Tepehue, que está ahí enfrente a su pueblo, se visten de jaguares, ellos dicen que son tecuanes, se visten de tecuanes y se organizan peleas entre ellos, hasta que alguno de ellos sangra, ¿sí? Se para la pelea, porque esa gota de sangre es la ofrenda para Tlaloc. Ya ofrendaron primeramente la semilla a Tonatiuh, pero ahora se le están ofrendando a Tlaloc para que tengan lluvia, para que esa semilla crezca, produzca y tengan que comer durante al menos un año más. Entonces, esta parte también de la matemática, la parte agrícola, es muy importante. Aquí hemos visto que la rueda del Tonalpohualli se ensambla con la rueda de año solar, ¿sí? Y se van acomodando estos días, ¿no? Hasta llegar a 1.872.000 días que se vuelven a ajustar automáticamente esas ruedas. Vamos a pasar ahora, vámonos a Oaxaca, ya vimos Guerrero, vamos a Oaxaca. En Monte Albán, los que tengan oportunidad de asistir ahí, también tenemos ya numerales, tenemos representación del cero, tenemos aquí 3 ceros. Recordemos que el sistema, el patrón numérico de los antiguos mexicanos se inició, o prácticamente es de abajo hacia arriba. Tenemos aquí un 0, en la segunda posición un 0, en la tercera posición un 0. En la cuarta posición ya tenemos 2 rayas, 2 barras, que nos representan al número 10. Y por último, en la quinta posición, tenemos una barra y un punto. Tenemos al 6. Entonces, vemos que es la fecha 6.10.0.0.0.0, o en su correlación con el calendario gregoriano, sería el año 550 a.C. En la parte central también tenemos puntos y barras, pero ya están muy desgastadas las piedras. Ya no podemos hacer esa secuencia numérica, ya no la podemos seguir porque se pierde. Pero tenemos evidencia nuevamente del uso del 0, al menos 800, 900 años antes que los árabes. Y además su uso del 0. Vámonos a la zona mixteca. Aquí vemos a Tezcatlipoca. Sabemos que es él porque le falta un pie. Ustedes observan, tiene una rodela junto al pie. Un hueso ahí marca que le falta el pie. Aquí lo vemos como regente del Tonalpohualli, precisamente. Vemos los 20 signos. Aquí están los 20 signos de los días que indican el inicio de cada una de las trecenas. Y a partir de cada signo, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, 12 días. Entonces, por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos el signo de Cali, y ese signo es el que está rigiendo esa trecena, la trecena de C Cali, de 1 Cali, y los otros 12 puntos que lo acompañan son los días restantes de esa trecena. Entonces, aquí nuevamente vemos los puntos que vimos de Nuevo León, pero aquí los vemos 6,000 años después. Ahora vamos a ver esto. Permítanme. Esto es parte de la investigación que estamos a punto de concluir, en donde les comentábamos que los antiguos mexicanos no solamente dominaron, crearon un patrón numérico, sino también un patrón geométrico y un patrón algebraico. Por ejemplo, esta lámina que vemos aquí es del Tonalámatl de Tlaxcala, ¿sí? Vemos que son 72 unidades cuadradas, y si contamos, aquí empezamos con Seolin, en la parte superior derecha tenemos Seolin, luego Ometecpat, Yei Kiawit, y por último Nahuizóchitl. Aquí tenemos 4 días, 4 por 4, son 16, abajo tenemos otros 16 en esa misma secuencia, pero a la izquierda ya no son 4, son 5. A partir de Cuetzpalin, si observan Cuetzpalin, a partir de la mitad hacia la izquierda tengo Cuetzpalin, Miquisli, Mazac, Tochtli,
y agua, atl. Ahí ya son 5, ¿sí? Ahí ya son 5 unidades cuadradas, 5 por 4 son 20. Entonces, aquí tenemos un cuadrado que no es un cuadrado, es un rectángulo sigma, es una unidad cuadrada menos un 9 en este caso, porque lo determinamos, porque 9 por 9 son 81, menos 9 son 72. Aquí en esta lámina de este códice tenemos 72 unidades cuadradas perfectamente definidas, ¿sí? Entonces, con base en esto podemos afirmar que si cualquier cantidad puede ser tomada como numérica, entonces cualquier cantidad puede ser graficable como un cuadrado analizado en 4 regiones. De lo que se desprende que las gráficas de un conjunto de cantidades dado solo difieren entre sí por su escala. Por eso los antiguos mexicanos no usaban punto decimal, no usaban punto, utilizaban fractales y potencias de 10. Vamos a pasar a otro para... Este otro códice, el códice Vergara, es de este estudio de matemática aplicada, es el resultado de una investigación del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, ¿sí? Conducido por la doctora Jorge y Jorge, y en él se demuestra el uso de unidades cuadradas en el México antiguo, mientras que en la Europa oscurantista del siglo XV y XVI, para medir la superficie de una parcela, de un terreno de sembradío, lo hacían con base en cuántos hombres y cuántos días necesitaban para sembrar. Aquí en el México antiguo ya utilizaban unidades cuadradas, ¿sí?, para determinar las superficies. Estamos viendo, estamos también en la investigación de si existe alguna forma de trigonometría desarrollada por los antiguos mexicanos, porque lo que vemos en la imagen, estos terrenos de cultivo son de forma irregular, ¿sí? Entonces, para hacer estos cálculos, pues necesitaríamos trigonometría. Vamos a pasar a la que sigue. Esta es una hoja de ese estudio del Códice Vergara. A la izquierda vemos al señor de estos terrenos y vemos sus números que utilizaban para sus medidas. ¿Sí? Utilizaban codos, manos, corazones, flechas, huesos, en fin, diferentes representaciones de los números por medio de esos símbolos. Vamos a pasar a la que sigue. En esta lámina de la matrícula de tributos también vemos la numeración, pero ya vemos otra representación de la numeración. En la parte superior izquierda vemos un chiquipili, es decir, un morralito con una cruz en medio, representa el 8000. Estas que parecen ramas son plumas de águila y representan al censontli, al 400. Y los copilis que vemos aquí con estos trajes de guerrero, junto a los chimalis, junto a los escudos, es el Zempantli, el número 20. Entonces, vemos que los mexicas siguieron utilizando la base 20, pero utilizaron representaciones diferentes de los mayas, de los zapotecos para su numeración. Vamos a empezar con lo del Nepohualcinci. Aquí en el México antiguo también tenemos esta evidencia de que se utilizó una aproximación a pi. Aquí fue de 3.1428, mientras que pi es de 3.1416, y lo lograron dividiendo el 1, su cuerpo, la unidad, para ellos el cuerpo era un 1, una unidad, lo dividieron entre las 7 cavidades que tenemos en el cráneo. Los ojos, los oídos, van 4, las 2 fosas nasales van 6 y la boca 7. Si dividimos 1 entre 7 nos da 0.1428. Y si lo multiplicamos ese 0.1428 por los 13 niveles ascendentes o 13 cielos más los 9 niveles descendentes o el Mictlán, ¿sí?, el Chignauhmictlán, tenemos 22. Si multiplicamos 0.1428 por 22 nos da exactamente pi, nos da 3.1416. También estamos en esa parte viendo cómo lo aplicaban ellos. Es muy difícil, dado que no tenemos prácticamente ninguna evidencia más que la piedra, es lo único que se salvó. Precisamente ayer se cumplió 501 años de la derrota de Cortés a manos del pueblo mexica. Entonces ya ha sido mucho tiempo y después de 1521 prácticamente todo desapareció.
toda esta evidencia. Esto que vemos aquí es el ajuar mortuorio de Pacal. Cuando abren su tumba en 1954 y en el inventario que hacen de lo que ahí encontraron, describen que tenía en ambas muñecas 2 pulseras de 7 hilos cada una. Y exactamente como vamos a ver que el Nepo tiene 7 pilas, ¿sí? Entonces aquí lo que nos llama la atención es que en una mano tiene un cubo y en la otra mano tiene una esfera. Y quizás se refiere a que Pacal fue el gran medidor, el gran contador del espacio y del tiempo, dado que el cubo representa al tiempo y el espacio para ellos representa, y la esfera representaba el espacio. Entre el trabajo que nos dejó el ingeniero Esparza Hidalgo, vemos precisamente la reconstrucción que hace del Nepo maya, idéntico al de Pacal, ¿sí? Posteriormente vamos a ver ahora el de la zona del altiplano de Mexico, Tenochtitlan. Igual son 39 cuentas arriba, 52 cuentas abajo. Todo eso tiene una relación no solamente numérica. Por ejemplo, esas 39 cuentas las podemos relacionar biológicamente con la mujer, dado que en 39 ciclos, 39 años, una mujer tiene la capacidad de procrear 52 hijos, ¿sí? Que no es nada recomendable, pero en fin, a ver, vamos a ver esta. Igualmente es el brazalete azteca que hace la reconstrucción del ingeniero Esparza. Ahora les vamos a mostrar otro. Este lo encontró en la zona de Cholula. Cholula también fue un centro de irradiación de conocimiento, ya que ahí se asentaba, estuvo el pueblo Olmeca Xicalanca. Después tenemos el de Papantla, el pueblo de Papantla, los Totonacu, pues no pertenecen a esa zona. Ellos, su lengua tiene raíces mayenses, entonces no corresponden ahí, pero lo que encontró ahí el ingeniero fue un nepo. ¿Sí? Aquí tenemos también una descripción que nos hace el ingeniero Esparza del Nepo de Puebla. Y ahora les presentamos cómo lo usamos ahora nosotros para la enseñanza desde nivel preescolar hasta nivel licenciatura. Primeramente lo estamos observando en base 10. Cabe mencionar que el Nepo lo podemos usar en base 2, base 4, base 5, base 10, base 20, base 8, base 7, base 6. Dependiendo de la necesidad de la operación, podemos utilizar esta computadora en diferentes bases o potencias numéricas. Entonces, es lo que utilizamos para nuestro primer taller, el de nivel básico, es la introducción con el sistema en base 10, ¿sí? En el nivel avanzado, ya tenemos, por ejemplo, para operaciones de polinomios, tenemos términos cúbicos, términos cuadráticos, términos lineales, términos independientes, ¿sí? Cambiamos la base, arriba la base es base 4 y abajo es base 5, ¿sí? También lo utilizamos para resolver números complejos. En la primera matriz de izquierda a derecha tenemos número real, número imaginario, la tercera número real, número imaginario. Los maíces de arriba les damos valor negativo y a los de abajo valor positivo. Todo esto que están viendo, estas adecuaciones, es el trabajo que hemos hecho mi esposa y yo a través de estos 11 años. El ingeniero Esparza solamente nos dejó la parte aritmética. Nos dejó suma, resta, multiplicación, división. Pero nosotros no concebíamos que solamente hubieran hecho aritmética básica aquí en el México antiguo. Entonces seguimos trabajando y eso es a lo que hemos llegado, ¿sí? Álgebra de matrices. En esta imagen tenemos matriz A, matriz B. Esta álgebra matricial es muy importante hoy en la ciencia moderna, dado que en 1925 Werner Heisenberg propone una primera teoría de la mecánica cuántica basado en matrices. La primera teoría de matrices moderna la desarrolla Arthur Kane en Inglaterra en el año de 1860, pero los antiguos mexicanos ya tenían al menos 2 milenios utilizando matrices para resolver sus cuestiones matemáticas. Vamos a ver la que sigue. Ecuaciones lineales, primer miembro de la ecuación. Segundo, tenemos variables, tenemos constantes. El lenguaje del Nepohualcíncinc
es cromático, numérico, geométrico y simbólico. Tenemos 4 lenguajes en esta computadora que nos permiten determinar dónde van nuestras variables, dónde van nuestras constantes. Y eso le ayuda a nuestros alumnos a que sepan que no van a poder, que no se puede mezclar una variable con una constante, que no se puede mezclar un color azul con un color amarillo, ¿sí? Y eso es, la enseñanza-aprendizaje nos ha servido mucho para que nuestros alumnos digieran más fácilmente la parte de algebraica. Aquí tenemos otra adecuación que hicimos. Aquí vemos un plano cartesiano sin recurrir a descartes. Tengo X1, Y1, X2, Y2. Sí puedo hacer operaciones de analítica con esta forma en el NEPO, adecuando estas XY al NEPO, ¿sí? Entonces, también es parte de lo que hemos hecho. Hemos trabajado también, trabajamos en el taller de nivel medio conversiones, tomamos como unidad al litro, hacia la izquierda observamos los múltiplos y hacia la derecha los submúltiplos, y nuestros alumnos, nuestros pequeños, porque tenemos pequeños desde 7, 8 años, 10, fácilmente nos pueden decir cuántos mililitros contiene un kilolitro, ¿sí? Lo único que hacen es contar las posiciones entre el mililitro y kilolitro. Pasamos a la que sigue para que sea más. Igual aquí tenemos conversiones de metros a kilómetros, decámetros, hectómetros, etc. Es la misma mecánica que la anterior. Aquí tenemos unidades de peso. Pasamos a la que sigue. Porcentajes, también cómo manejar porcentajes. Decimales, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos. Llegamos hasta nanómetros, porque un niño... 10 años. Un niño de 10 años, cuando estábamos viendo el tema de decimales, nos dijo, ¿cómo escribo nanómetro en el NEPO Walsinsi? Entonces tuvimos que irnos hasta la 9ª posición, a la derecha, para mostrarle que era un nanómetro es a la -9, entonces ya le dio mucho gusto, porque encontró dónde podía haber un nanómetro, dónde podía tocar un nanómetro de forma concreta, con un maíz del NEPO Walsinsi. Son fracciones, ¿sí? Esta no alcanzo a ver qué es. Razones y proporciones. Y esta que estamos viendo aquí, juntamos 4 nepos, ahora se los vamos a mostrar de forma física. Son 4 NEPO Walsinsi para resolver sistemas de ecuaciones con 3 variables, ¿sí? Algo sumamente sencillo con el NEPO, en este acomodo, porque ya no solamente tenemos 91 maíces para hacer las operaciones, ya contamos con 364 maíces, lo que nos da una mayor libertad de acción para hacer los cálculos. Quiero ver si podemos ver esto. Es un video. Es un video. No sé cómo lo podamos... Vamos a tratar de ponerlo. A ver, vamos a ver, por favor, permítanme. Vamos a calcular el perímetro de un pentágono que tiene de lado 13.5 centímetros. Ajá. Es 13.5 primero, 13.5. ¿Dónde está tu punto decimal? Aquí está, el punto decimal. Luego lo recorremos. 3. Luego recorrimos por 10, entonces luego sacamos la mitad del 5 a 2.5, luego la del 3 a 1.5 y la del 1.5. ¿Qué resultado te quedó? Y da a 67.5. Vamos a calcular. Vamos al siguiente. Esta pequeña va a ser una sucesión, más bien una progresión. Ponemos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, 7, más 8, más
9, más 10, más 12, más 13, más 14, justo, más 15, más 16, más 17, más 18, más 19, más 20. ¿Cuál es el resultado? 210. 210. Yo sé que Ponemos 1. Y ahora vamos a ver a un joven que tiene síndrome de Down, haciendo una multiplicación, haciendo multiplicaciones. Ella terminó su prepa, él empezó a usar el Nepohualcínsin en 2014, ya terminó su prepa, ya no necesitó sombra en la prepa, ya él, fue un cambio total de vida para él. Vamos a verlo, a Saúl. Saúl. Muy bien, Saúl, vamos a hacer una multiplicación. Vas a poner 10 señálalo, por 3. ¿Qué vas a hacer, Saúl? Explícame. 3 veces el 10. 1, 2. Muy bien, ¿a qué resultado te dio 10 por 3, Saúl? Muy bien, ponlo allá. Es correcto. 10 por 3 son. Muy bien, Saúl. Gracias. Oye, ¿quién te regaló esa matriz tan bonita? El maestro Carrillo. Muy bien. Mándale un saludo. Gracias. Aquí, ¿verdad? Bien, esa es la parte, quiero mostrarle la parte histórica y algunos ejemplos de lo que hacen nuestros niños con el Nepohualcínsin. Ahora dejo a mi esposa. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna hasta pregunta? Aquí, algún comentario que gusten hacer. Parece que no, ¿verdad? No. Maestro Pedro, no sé si tengan Ya pueden abrir sus micrófonos. Una pregunta y una solicitud. Es que se me perdió en el curso de la exposición. Decían que tiene una dimensión cromática, el Nepohualcínsin, una dimensión geométrica, otra simbólica, ¿se dijo? Sí, ¿Y la cuarta cuál es? El lenguaje es cromático, numérico, geométrico y simbólico. ¿Sí? El Nahui, el famoso Nahui, entre los antiguos mexicanos el Nahui era la cuatripartición del universo. Por eso marcaban 4 rumbos, se dieron cuenta que la luna tenía 4 fases, en fin, por eso es tan importante el Nahui. Y el sol que estamos viviendo los mexicanos ahorita, el quinto sol, es el sol de Nahui Oli. Gracias. Y luego me quedé también con una duda de los fechamientos. La piedra ¿es del noroeste o del noreste, dijeron? Es de Nuevo León, es del noreste. Noreste. Se encuentra ¿Qué fechamiento tiene? ¿Perdón? ¿De qué fecha es esa piedra? ¿Cómo se ha fechado? No representa una fecha. Lo que representa es series de eclipses lunares. Me refiero arqueológicamente, ¿cuándo se piensa que se hizo esa anotación de las lunas? William Brent Murray calcula que fue en el año 6500, entre el año 6500 y 7000. Él contó con el apoyo de Anthony Aveni precisamente para hacer esa datación, pero no están seguros, no hay una seguridad. Lo que sí están seguros es que es de la época prehistórica. ¿Sí? Ya. Y de la parte cuando ustedes explican esta cuestión de las distintas operaciones, o sea, ¿cuál es lo que debemos inferir? O sea, obviamente lo que nos muestran y nos explican es que se puede usar el Nepohualcínsin para todo ese conjunto de operaciones, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que se usaba en el tiempo antiguo con esos usos. Mire, la investigación que hemos hecho
nos lleva a que utilizaron de alguna forma, necesitaron un instrumento para hacer todo lo que hicieron. Por ejemplo, para calcular el volumen de sus pirámides, necesitaron un instrumento. También para la creación de estos patrones, que necesitaron un instrumento. Este libro es el Chilam Balam de Chumayel, y en este libro es lo más antiguo que hemos encontrado del Nepohualcinci, ¿sí? Esta es la edición de 1937, y nos dice, textual se lee, y entonces fueron a contarse unos a otros los días y dijeron así, 13 y 7 en un grupo. Aquí arriba, aquí están los 13 días, empezando con Zipacli, tenemos 13 días hasta llegar a Ácar. Y en esta parte, en esta lateral, tenemos los días a partir de Ocelot hasta Xochitl. Aquí tenemos, tal y como lo dice este libro, tenemos 13 y 7 en un grupo. Es lo más antiguo que hemos encontrado en relación al Nepo. Lo más reciente es la Historia Antigua de México, de Francisco Javier Clavijero. Esa es la fue dictado en 1780 en Italia. Y también Lorenzo Boturini. Lorenzo Boturini narra aquí en esta idea de una nueva historia general de la América septentrional, que él encuentra en 1740 un Nepohualcinci en Tlaxcala, ¿sí? Repito, no tenemos más evidencia, por eso continuamos con la investigación, pero por los patrones que hemos encontrado y esa analogía que estamos haciendo con la matemática moderna, creemos que esta computadora, porque no es un ábaco, ¿sí? Es una computadora que nos permite cambiar de bases numéricas, fue la base para la matemática, para la astronomía, para la hidrología, para las distintas ciencias que dominaron los antiguos mexicanos. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más que quiera participar? Yo quiero preguntar, en algunas zonas se utiliza el maíz con una numeración de 5. No sé si también se contemple esto, porque lo curioso es que, por ejemplo, tenemos la base de vigesimal, pero, por ejemplo, para las cuentas utilizamos la base decimal. Entonces, no sé, a mí me causa un poco de preguntas, ¿cómo podemos pasar de uno a otro, no? Porque es un sistema binario, finalmente. Pues sí, se pasa, es muy fácil. Una de las partes de esa plática, vamos a hacer algo de forma concreta. En cuanto a lo que usted menciona, nosotros en los talleres damos de Nepo, la última clase o la penúltima clase, les pedimos a los asistentes que lleven maíces de 3 colores, para que a un color le den el valor 1, a un color le den el valor 5 y a otro color le den el valor 0. Y con eso hacemos igualmente todo el universo matemático, solamente con maíces. Lo hicimos en Oaxaca, en la Sierra Mije, y pues los maestros allá nos decían, oh, sí, pero pues es un conocimiento que no es, vamos, no es nuestro. Lo único que estamos haciendo nosotros es volverlo a recrear, volverlo a mostrar cómo se usaba, cómo sentados en un petate podemos hacer esos cálculos. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. Bien, comentaba, maestro, que se utilizaban fractales y grupos de 10, no sé si lo dije correctamente, en un momento lo dijo, fractales o grupos de 10. ¿Me podría explicar cómo es, cómo se usa la fractalidad o cómo usaban la fractalidad? Sí, por ejemplo, mire, aquí había un ciclo de 52 años que se le llamaba el Fuego Nuevo, el Chimalpili, ¿sí? Si nosotros tomamos ese ciclo de 52 años y le agregamos 2 ceros, se convierte en 5,200 años. Estos 5,200 años, si lo multiplico por 360 días, nos da un total de 1,872,000 días. Ahora bien, estamos viendo ahí cómo tomo una cifra, un número, y lo potencio o lo fractalizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque
un ciclo de 52 años son 18,720 días y un ciclo de 5,200 años son 1,872,000 días. Por cierto, un Bactún en la cuenta maya, en la cuenta larga, un Bactún o el 13 Bactún es igual a 1,872,000 días. Con eso llegamos a la conclusión de que la cuenta corta, que se manejaba en el altiplano, y la cuenta larga es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que los mayas decidieron ajustar su calendario cada 374,440 años, mientras que en el altiplano decidieron ajustarlo cada 540 años. Entonces, es esa parte de fractalidad, de no usar el punto decimal, sino utilizar la misma cantidad en diferente posición. Bien, muchas gracias. Tamaños diferentes. Sí. Bueno, si ya no hay preguntas o alguna apreciación que gusten hacer, dígame. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A mí nomás me llamó la atención una imagen que presentaste ahí con donde hay un mono, el dibujo de un mono y unos puntos que obviamente es una fecha, ¿no? Sí. Y me llama la atención porque finalmente en la cuenta sagrada maya, Bats o Chuen es el mono y se representa como el principio de la cuenta, ¿no? De los días. Sí. Y por eso aparece, creo, ahí la imagen de un mono y una fecha. O sea, inmediatamente leemos que esos números que están ahí refieren a una fecha, ¿no? Por la imagen del mono. Yo sí lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, también nosotros es lo que apreciamos, que está ese mono, que es un signo en el pueblo maya. Pero aquí lo que nos llama la atención es que está fechado en el año 1850 desde nuestra era. Y si nos vamos a lo que nos dice la academia, que el preclásico temprano, el medio, en fin, no cuadran, o sea, no cuadran las fechas, dado que la historia nos dice, bueno, la historia oficial nos dice que es el pueblo maya el que crea puntos y barras. No, esto, con eso estamos viendo, observando, que es muy anterior, que quizá fue el pueblo olmeca, o quizá fue el pueblo zoque, o los mijes, todavía antes que los olmecas, los que empezaron a usar barras y puntos. Claro, sí, sí. Bueno, pues, entonces ya podríamos pasar a la siguiente presentación. Si no hay más preguntas. Bueno, lo que sigue es acerca de neurociencias y es lo que hemos estado encontrando, hemos estado observando y experimentando con el uso de Nepohualcínsin. También hacemos una comparación con lo que hemos aprendido en neurociencias y vemos cómo se refleja todo esto que nuestro cerebro puede aprender, todas las habilidades que se pueden desarrollar con el uso del Nepohualcínsin. Entonces, por eso queremos hacerles esta presentación. Y bueno, con toda esta parte histórica, parte de neurociencias, ahora que veamos también la forma concreta de usar el Nepohualcínsin, pues vemos y apreciamos y valoramos el conocimiento que tenían nuestros ancestros, ¿sí? La filosofía, la ciencia que se usaba en la matemática, en la astronomía, en la herbolaria, etc. Entonces, pues vamos a empezar con esta... Ah, sí, perdón, tantito. Compartir, sí. Acá. Compartir. Yo me lo aprendí. Sí. Ahorita. Siempre. Voy a tratar de leer. Es que no es así como. Como dijimos. A ver, un momentito, ¿sí se ve? ¿Sí la ven ya la presentación? Sí, sí se ve.
Sí, Sí. Gracias. Sí, se ve bien. Bueno. Pues nuevamente aquí les presento la imagen de Zipak Tonal y Oxomoco. A ellos se les considera como los creadores de la cuenta. Aquí pues vemos a Zipak Tonal haciendo las cuentas con semillas. Ellos usaban semillas de maíz, semillas de frijol para representar sus cálculos. Efectivamente decían que un comentario que hicieron acerca del frijol que se usaba, o de la semilla que se usaba, que representaba el 5, y el colorín era esa semilla con la que representaban ese número. Y Oxomoco aquí en esta imagen, pues está anotando las cuentas que tenían, que salían. Yo creo que ellos lo vieron así como algo mágico, algo de brujería, porque miren, realmente cuando nosotros hemos hecho las cuentas con las semillas, se ve cómo se van colocando, cómo se van acomodando y cómo se le puede dar la lectura a todo eso. Entonces, quien no lo sabe, pues es algo muy, muy extraño. Pero bueno, ya cuando ustedes lo aprendan, van a ver que es algo muy, pues muy interesante y que da mucha emoción. Aquí, esta figura la tenemos en el Códice Florentino y también se habla de ella en los anales de Cuautitlán. Y bueno, pues vamos a estar platicando acerca del Nepohualcinsin, que es una aportación de los pueblos mesoamericanos, mediante el cual realizaban sus operaciones y cálculos matemáticos con gran precisión. Este instrumento refleja la observación sistemática del movimiento celeste y de los ciclos naturales del hombre y su relación entre sí. Hay una gran relación entre lo que es la neurociencia y el cosmos, por eso también lo ligamos mucho al uso del Nepohualcinsin. El cerebro humano es una representación a pequeña escala del cosmos. Y las similitudes que tienen es que la red neuronal del cerebro con la red cósmica de galaxias del universo es muy parecida. La estructura de filamentos, nodos y vacíos. La dinámica que tienen también es parecida. El número de neuronas y de galaxias. Hay un gran acercamiento, no es igual, pero hay un gran acercamiento. Y tenemos también que el 70% de la distribución de masa y energía está compuesta por agua en el cerebro y energía oscura en el universo. Y la astronomía ejercía tal influencia en su cultura que la mayor parte de sus tradiciones están basadas precisamente en el comportamiento de las estrellas, planetas y otras nociones espaciales. Y bueno, aquí tenemos a un observador, una imagen de un observador, y también tenemos la imagen de cómo tenemos ahora representado el Nepohualcinsin. En náhuatl, la palabra Nepohualcinsin nos acerca a la siguiente definición. Ne, que es persona, Pohual o Pohuali, que es la cuenta o relato, Cinsin, trascender, y pues podemos decir que es la persona que trasciende a través de la cuenta o del relato. También lo podemos traducir como la venerable cuenta o mis cuentas preciosas, porque el náhuatl no tiene un significado literal, se entiende a través del contexto. Aparte debemos de comprender que pues hay muchas variantes del náhuatl.
Ahora que tenemos aquí el proceso de adquisición de las habilidades matemáticas al usar el Nepo-Walsinsin y su relación con las neurociencias. Y vemos en la imagen que nos muestra la increíble capacidad de cambio que tiene el cerebro. Entonces siempre podemos estar desarrollando más nuestras habilidades, nuestras capacidades. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pues a través de los lóbulos cerebrales, de las neuronas, de los neurotransmisores, y todo esto nos da una neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funcionamiento. El cerebro es un procesador y cuando llega la información, cambia. Y la neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro de regenerarse. Aquí tenemos la imagen de los lóbulos cerebrales, de las neuronas, esos chispazos amarillos es la energía que sale cuando llega la información. Se ilumina nuestro cerebro. Aquí tenemos una imagen del cerebro, tenemos el lóbulo frontal en color amarillo, el parietal en rosa, el occipital en morado y el temporal en verde. Estos colores pues son nada más para identificar, ¿sí? En el lóbulo occipital tenemos principalmente áreas de procesamiento visual. Sus funciones son de exploración, de visión estereoscópica, de profundidad y distancia, de color, de movimiento, de determinación de la posición absoluta del objeto. El lóbulo temporal tiene las funciones de balance, de equilibrio, de lenguaje, comprensión del habla y escritura, la memoria a largo plazo, emociones, motivaciones, ansiedad, placer, ira, es decir, las emociones, y el reconocimiento de los rostros. El lóbulo parietal, que está en color rosa, tiene las funciones de movimiento, de orientación, de cálculo, reconocimiento, movimiento de ojos, funciones del oído, las percepciones sensoriales externas, como son las de manos y pies, la sensibilidad, tacto y percepción. El lóbulo frontal se divide en anterior y posterior y consta de un área motora primaria. Lleva a cabo movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo, almacena programas de actividad motora, de la experiencia pasada, y el posterior conecta con vías aferentes y eferentes, es decir, vías que mandan y reciben información, y se vincula con la personalidad y regulación de sentimientos, así como la iniciativa y el juicio. Esa es la región de las funciones ejecutivas. Y los lóbulos frontales dirigen las funciones de lenguaje y memoria de otras áreas del cerebro. Entonces, pues aquí vemos diferentes funciones que están distribuidas en todo nuestro cerebro. Ya cuando ocupamos el Nepo, pues vamos viendo cómo todo esto que les digo se pone en funcionamiento. Aquí tenemos el sistema visual humano. El ojo recibe las señales luminosas y las convierte en impulsos eléctricos. El nervio óptico conduce esos impulsos al cerebro y el cerebro, al recibirlo, los interpreta. Y esta es la manera de ver. Ahora, déjenme les comento que también el Nepo-Walsinsin lo hemos ocupado con personas de disminución visual o carentes de la vista. Y ha resultado con mucho éxito porque se usan los otros sentidos.
se usa el tacto, el oído. Entonces, estamos ocupando todas las sensopercepciones, ¿sí? Ahora, el funcionamiento de nuestras neuronas. Las redes Hebbianas. Se llaman Hebbianas porque Donald Hebb es un neurólogo, bueno, fue un neurólogo, fue el que las descubrió. Se llaman redes Hebbianas y pues aquí nos dice que para que exista realmente un aprendizaje debe haber conexiones neuronales que tiendan a reforzarse por medio de la información constante para ser perdurables y fuertes, ¿sí? La neuroplasticidad es la variabilidad del tamaño y tipo de circuitos neuronales acumulados en el cerebro a lo largo del tiempo, es decir, con nuestra experiencia. Si una red o circuito se usa muy seguido, va a crecer. Si una red no se usa, entonces poco a poco va a ir perdiendo las células que la componen, ya que irán a formar parte de la red que sí se usa, ¿sí? Muchas veces decimos que se mueren las neuronas, pero no, lo que pasa es que cambian a otras redes. Aquí la imagen nos muestra no, esta fue la anterior. Aquí estamos viendo las neuronas, cómo se conectan entre sí, ¿sí? Ahora, los neurotransmisores son moléculas fabricadas por el organismo, es decir, que son endógenas, y su función es transmitir información entre neuronas a células, a glándulas o a fibras musculares. Reciben el nombre de neuromediadores o mensajeros químicos. Aquí tenemos cómo se ve esa luz cuando pasa la información de una neurona a otra. El Nepo-Walsinsin responde a esa neuroplasticidad o neuromodelación de las neuronas con el uso constante que se le dé, desarrollando varias áreas del cerebro. Entonces, en esta imagen ahí tenemos a los lóbulos cerebrales, las neuronas, y nos dice que lo que no se usa se pierde. Entonces, tenemos que entrenar nuestra mente. El cerebro procesa el miedo a las matemáticas como un dolor físico. Las personas que presentan altos niveles de ansiedad respecto a las matemáticas padecen una respuesta similar a cuando son lastimadas. Estos son estudios recientes y aquí la imagen nos muestra cómo a veces nos sentimos tan frustrados porque nos hacen sentir las matemáticas como algo que no podemos hacer, ¿sí? Siempre nos han tachado como pues incapaces de realizar matemática, aunque tenemos pues sí mucha gente que es excelente para las matemáticas. Pero en el promedio general, pues la matemática es una materia a la que se le tiene miedo. Tenemos que cambiar esto porque con estos estudios, pues vean lo que se está presentando, que es como si nos lastimaran. Entonces tenemos que hacer un cambio porque sí podemos hasta enfermar y de hecho hay pequeños, que no debería de ser, que ya tienen síntomas de gastritis, de colitis, de ansiedad elevada. Entonces pues ya tenemos que ver si ya tenemos esa parte que nos están presentando, pues tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras formas de enseñanza. Pero bueno, la gente se desempeña mejor cuando ven a las matemáticas como algo amigable. Y aquí tenemos a un pequeño que está sorprendido de todo lo que se puede hacer, de todo lo que encontró, y cómo puede jugar con las matemáticas usando el Nepo-Walsinsin. Las funciones que intervienen en el aprendizaje son la voluntad, la motivación y la atención.
La fuerza de voluntad es el impulso interno que nos lleva a vencer los obstáculos, a poder sostener nuestras declaraciones y lograr cumplir nuestras metas, ¿sí? Aquí el pueblo Anahuaca era una de las facultades que tenía, con mucha habilidad, porque eran de gran voluntad, de gran fuerza de voluntad. Entonces, pues tenemos que continuar con esa parte para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Prestar atención. Esta es una parte muy importante, porque prestar atención no es nada más que me fijo o como que me concentro en lo que hago, no. Es un sistema también que tenemos que desarrollar. Y está, la parte científica nos dice que tenemos que desarrollarlo desde que somos pequeños. Entonces, hay muchos pequeños que decimos pon atención, pero pues no hemos hecho nada para que puedan ellos concentrar su atención. Y la motivación, pues son los estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. La motivación es algo intrínseco, entonces tenemos que mostrar estímulos externos que hagan que sí tengamos una motivación. Y con el Nepo-Walsinsin, pues hemos visto que se puede lograr esto. La atención cognitiva. Esta es, se maneja como unidades de atención y es la capacidad que posee la mente consciente para procesar algún tipo específico de información. Aquí ya estamos hablando de mente consciente, ¿sí? De que tenemos que tener conciencia de lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo. ¿Y qué es la atención? Es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad concretos. Mediante esta capacidad se dirige la actividad mental hacia un objeto o acción. En el aprendizaje, la atención te permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere aprender. Estudios científicos interdisciplinarios en neurociencias y genética nos muestran una imagen más compleja de lo que es la atención. Y aquí les muestro esta imagen con unos pequeños de preescolar muy atentos con lo que están haciendo en el Nepo. Ahora, hablando de los límites de la atención cognitiva, existe una limitación dentro de nosotros debido al diseño que posee la biología cerebral, por lo cual nuestras capacidades analizadoras no pasan del rango general de 7 unidades. Aquí está un número que tiene 7 dígitos, son 7 unidades, y eso sí lo hemos visto mucho en el Nepo. Llegamos hasta el 1,000,000. Generalmente hasta ahí es hasta donde podemos contar. Entonces, con el Nepo podemos ir aumentando estas unidades de atención. En la imagen tenemos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y unidades de millón. Esto correspondería a estas 7 unidades de atención. Pero ¿qué pasa? Ya con su uso, estas unidades crecen. Y entonces aquí tenemos ya unidades de 3 grupos, ¿sí? Tenemos unidades, miles, millones, miles de millones y millones de millones, y podemos seguir. Y en el Nepo tenemos 5 unidades de atención, ya haciéndolo así más extenso. Refiriéndonos a la herramienta de cálculo, cada número es un trozo de información. Si se le divide en grupos más pequeños, se pueden recordar cifras mayores sin problemas, ¿sí? Debido a esa biología cerebral, por eso tenemos las placas de números de autos, los números telefónicos, algunos códigos con números pequeños para que sea más fácil aprenderlos.
En cuanto a la atención cognitiva, cada número es un trozo de información. Sin embargo, si se les divide en grupos más pequeños, se pueden recordar cifras mayores sin problemas. Miren, vamos a hacerlo entre todos. Vamos a leer las primeras 3 cifras, ¿sí? Podrán abrir su micrófono y vamos diciendo, vamos ayudándonos entre todos y vamos a ir leyendo este número, este gran número. 889. 289. Ahora, vamos a agregar los otros 3 números. Y lo vamos Le voy a cerrar. 234.889. Sí, muy bien. Ahora agregamos los otros 3 números. ¿Quién lo quiere decir? 111.834. No es cierto, ¿sí? No, 889 millones. Muy bien, pero no se escucha. Muy bien por el esfuerzo, pero no escuchamos. Perdón, otra vez. 111.234.889. Correcto, muy bien. Pasamos a la siguiente. Otros 3 números. 325.111.234.889. Bien. Bien. Pasamos a los otros 3 números. ¿Quién se atreve? 846.225.111.234.889. Muy bien, muy bien. Respire. Muy bien, bien. Pasamos a los otros 3 números. 146 millones de millones, 325.111 millones. A ver, un poco más fuerte porque se perdió en algunas partes la voz. 403.846.325 millones. No, ya no. No, ya no. Ya no. Ya me falló. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos ayude? Que haga el esfuerzo para 403.846 billones, 325.111 millones, 234.889. 234.889. Bien, muy bien. Vámonos a la última. A la última. A ver. 102.403.843.111.234.889. No. No, serían trillones, ¿no? Pero no. A ver, Trillones, eran trillones, 102 trillones. 102 trillones. No pueden ser trillones porque todavía apenas tenemos 403.846 billones. Para que sea un trillón, necesitamos 1 billón de billones. ¿Sí? Sería 102 billones de billones. ¿Millones de millones? No, millones de billones, sí. 102 billones de millones, ok. No, 102 millones de billón. Sí, a ver, ¿quién lo dice? A ver, yo 102 sí estoy en eso de que son millones de billones, 403.846 billones, 325.111 millones, 234.889. Sí, serían 102.403.846 billones, 325.111 millones, 234.889. Muy bien. ¿Ya ven cómo ya ampliaron sus unidades de atención? Muy bien. Son 7 unidades de 3 grupos cada una. Muy bien, felicidades. Muy bien. Bueno, pues miren, ahora les voy a presentar unidades de atención en ecuaciones cuadráticas.
que es algo de lo que también se hace en el NEPO. Aquí nuestras unidades de atención van a moverse muchísimo, ¿sí? Primero porque vamos a empezar ahora del lado izquierdo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de atención. Pero además tenemos arriba en base 4, 1, 4, 16, 1, 4, 16, 1, 4, 16, cada uno de los grupos. Aparte, abajo tenemos base 5, 1, 5, 25, 1, 5, 25 en cada uno de los grupos. Negativo. Y tenemos arriba números negativos y abajo números positivos. Y aparte, ponemos también una fórmula. La fórmula general para resolver ecuaciones. Entonces, es un movimiento aquí en nuestra mente que, pues sí. Que nos lleva al razonamiento. Desarrollamos, razonamos. Dice un niño de 6 años, Luis Porras, ¿no? El chiquito. Pensamos. Sí, NEPO es para pensar. Él dijo, tiene 6 años y dijo, es para pensar. NEPO es para pensar. Y bueno, pues sí, hemos descubierto eso. Ahora, cuando una persona logra el control de su atención, puede también controlar procesos cognitivos, emociones y lograr una mejor articulación de sus acciones. Al usar el Nepo-Walsinsin activamos nuestros sentidos, tacto, vista, oído. También ponemos en funcionamiento el lenguaje hablado. Eso ha ayudado bastante a niños que tienen problemas de dicción. Sí, como muestra, pues Saúl, el chiquito que mostramos con síndrome de Down, pues le ha ayudado mucho también a ejercitar esa parte del lenguaje. También tenemos con Jenny. Con Jenny, su síndrome de George también. Síndrome de George, y que también les ha ayudado mucho. Y tenemos otros ejemplos, ¿sí? El Nepo-Walsinsin, a partir de su estructura, es una nueva experiencia. Es material concreto, se percibe a través de los sentidos, tiene cromática, es vistoso, genera motivación, tiene datos divididos en grupos más pequeños, que son las unidades de atención, y te sitúa en el aquí y en el ahora. Me encanta. Te concentras en lo que estás haciendo, pones atención en lo que estás haciendo, reflexionas, haces una metacognición de lo que estás haciendo, porque a veces sucede que haces, resuelves, pero no supiste cómo lo hiciste. No hay conciencia. Te regresas, lo vuelves a hacer, lo meditas, lo reflexionas y encuentras el cómo y también encuentras los errores. Entonces es algo, y como yo les digo, el NEPO no regaña. Es que si te equivocas no hay ningún problema, lo vuelves a hacer. ¿Sí? Cuando ayudamos a los alumnos a mejorar la concentración, los estamos ayudando a mejorar su memoria de trabajo, sus habilidades de razonamiento complejo, a disminuir su impulsividad y aumentar la memoria visual espacial, entre otras cosas. Aquí hablo de impulsividad y porque hemos tenido también pequeños diagnosticados con TDAH y se ha encontrado una gran mejoría en su atención. También hemos tenido pues, pequeños con otras capacidades, con capacidades diferentes y hemos visto realmente buenas experiencias. Miren, y acá seguimos con pequeñitos de preescolar que son, pues son un gran ejemplo en cuanto a cómo se concentran, cómo ponen atención, cómo aprenden. Y de hecho, pues empezamos con un grupo de preescolar a ocupar el Nepo-Walsinsin en nuestros inicios. Ahora, las funciones ejecutivas que desarrollamos al usar el Nepo-Walsinsin, pues es que activa nuestros sentidos, son representaciones mentales mediante material concreto. De lo concreto pasamos a lo abstracto y entonces vamos haciendo ese ir y venir entre concreto y abstracto. Se favorece la coordinación óculo-manual, la coordinación motriz fina,
la orientación y ubicación, la atención cognitiva consciente, la memoria, las habilidades del pensamiento, como son la observación, comparación, relación, clasificación y descripción, el razonamiento lógico-matemático, la comprensión del lenguaje matemático, el conteo. El conteo es muy importante, ¿sí? Muchos dicen que ya saben contar, y sí, pero también muchos han aprendido contando solamente de memoria, solamente por repetición. Y entonces no se puede hacer, y esa es una de las fallas que hay también en el sistema educativo, porque no se puede desarrollar bien lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, que son la base para el conocimiento matemático. La resolución de problemas, retos o desafíos, el análisis, la asociación de conceptos, el cálculo, las equivalencias, conversiones, la imaginación, la abstracción. Hemos visto que pone de buen humor, ayuda a combatir la depresión, ayuda también a tener un equilibrio personal, que es también uno de los principios de la filosofía de nuestros pueblos, el equilibrio, la armonización, y también pues todo esto genera un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos hacer, en este caso pues la matemática, pero esto se lleva trasciende a nuestra vida cotidiana. Favorecer la memoria a corto plazo mejora la capacidad de atención, pudiendo permanecer centrados en la tarea, potencializando la capacidad para conseguir objetivos. Ahora, ¿qué nos proporciona el uso del Nepo-Walsinsin? Ya vimos muchas cosas que nos proporciona, pero podemos concluir que son cambios de razonamiento matemático, desarrollo de estrategias para resolver problemas matemáticos, pero para el docente supone cambiar sus esquemas de aprendizaje, ¿sí? Porque el uso del Nepo-Walsinsin pues es diferente al método que se lleva en las aulas. Contamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Podemos poner las cantidades empezando por unidades, por centenas, por decenas. No sé, hay de verdad una gran creatividad en esto. Entonces tenemos que cambiar estos esquemas que tenemos, cómo estamos aprendiéndolo, cómo lo vamos a enseñar también, porque estamos ofreciendo con él varias estrategias de resolución, y también ser observadores de cómo se aprenden las matemáticas con nuestros alumnos, con nuestros hijos o a quien se lo vayamos a mostrar. Y bueno, también miren, alguien hace rato hablaba de cómo las representaciones de los números mayas. Aquí en la imagen tenemos el punto, el 0 y las barras, ¿sí? Que son las representaciones de esos números. Entonces podemos usarlos también, así como podemos usar las semillas. Y en el aula pues podemos ocupar diferentes materiales didácticos para hacer nuestra clase pues mucho mejor. Pero les digo que con el puro Nepo tienen. Bueno, y termino esta presentación pues con una frase que dice Itla, Wan, Notlak, Guanahuac, Kek, Paimanik. Cerca, junto y delante como los dedos de las manos, que es parte también de esa filosofía de nuestros ancestros. Y la representación que está en una cueva, en la venta en Chiapas, de las manitas. ¿Por qué? Porque contamos a través de nuestro cuerpo. Y con los dedos de las manos tenemos pies. Si contamos con los dedos de nuestros pies, pues tenemos el 20. ¿Sí? Y de ahí sale ese sistema vigesimal. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí concluyo esta presentación.
Muchas gracias, maestra. Qué paseo tan maravilloso, qué encuentro tan bello con los números. Yo me declaro, ahora me entiendo, me permitió psicoanalizarme, ¿verdad? Porque yo soy de las personas que ha vivido en el estrés permanente toda la vida. No sé sumar, no sé restar. Sin embargo, estoy muy conectada con los números y pensaba, el semestre pasado con mis estudiantes revisamos el códice del maíz, que es muy famoso, ¿no? De la adivinación con el maíz. Y bueno, yo creo que sí hay una parte mágica, o sea, los números no son nada más para contar, digo, esa es una opinión muy personal, ¿no? No son nada más para contar. Los números nos conectan con el tiempo, con el espacio, con el universo, con la naturaleza. Los números nos conectan con la geometría sagrada, nos conectan también con lo interior, las fechas de nacimiento, los aniversarios, el día que iniciamos un proyecto, si el número es abierto, si es cerrado, si es femenino, si es masculino, y toda esta magia que para mí ha sido un mundo maravilloso de encontrarme con la numerología maya o mesoamericana. Ahorita me hace sentido muchas cosas, ¿no? Esa capacidad, no sé, nunca lo he hecho, pero conforme iban poniendo los ejemplos, me imaginaba tocando el maíz, me imaginaba tocando los objetos y entendiendo esa relación concreta, material. Y bueno, sigo sin saber sumar ni restar, pero entiendo que nuestros ancestros sí tenían una conciencia clara. Claro que ese número tan largo jamás yo lo podría leer. Es de las partes que mis neurotransmisores no tienen ese entrenamiento. Pero sí creo que hay una magia, ¿no? En esta conexión, y que no solamente es la cosa material, sino sí hay una dimensión que nos conecta con el tiempo y con el espacio, que es lo que le da el origen a los números, y el tiempo en el espacio en un sentido infinito, porque más allá del 1 al 100, o del 1 al 1000, o del 1 a lo que uno puede pronunciar y repetir neurológica y verbalmente, sí creo que pude ver el universo, pude ver el cosmos en esta exposición desde nuestra neurona más simple hasta esta conectividad con todo el espacio y el tiempo que nos dan las cifras. Y pues mi gratitud, muchas gracias, estaré aquí pegada a ver si aprendo algo. Y muchas gracias. Sí, los números aquí en nuestros pueblos pues eran conceptos, eran ideas, no era solamente una representación numérica como ahora la tenemos, que aparte pues nos lleva solamente a la parte capitalista, ¿no? Al contar dinero, ¿no? A esa parte de globalización, de comercialización, no, aquí era otra cosa, era muy filosófico todo, cosmogónico, con una gran cosmovisión. Entonces, pues sí sería como adentrarnos a toda esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, el C es el origen, ¿sí? Y luego el Ome es la dualidad, bueno, en agua, ¿no? Entonces tenemos que ir conociendo toda esa parte que nos dejaron y que todavía está pues guardada. Tenemos que irla sacando y haciéndola conocer, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos. Sí, nada más para redondear lo que usted dijo, doctora, nada más para redondear esta parte. Sí, como me dice mi esposa aquí, los números no solamente representaban la parte cuantitativa, sino también representaban cualidades
ideas y conceptos metafísicos. En cuanto a los números femeninos y los masculinos, en el NEPO, con el número femenino resolvemos raíces cuadradas, ¿sí? Y con los números masculinos resolvemos raíces cúbicas. Y por otro lado, el cero es la forma en que los antiguos mexicanos representaron al infinito. O sea, no es el cero, no es la concepción de cero del pueblo hindú ni de los chinos, no. Es la concepción de los antiguos mexicanos. ¿Cómo represento al infinito? Pues con el cero, ¿sí? Y ahora que trabajemos un momento con el NEPO, vamos a ver esa parte de por qué es tan importante el cero. Contrario a lo que nos enseñaron en la escuela, bueno, al menos en mi generación, hace muchos años decían, es que el cero pues, es un cero. No, el cero es todo. El cero es todo. Sí, porque de ahí sale todo. Y esa es una de las partes que tiene la numeración maya en sus representaciones. De la flor, por ejemplo, de que sale la flor, sale el fruto, y ese es el número, ¿sí? Y entonces la semilla viene siendo ese cero, pero es algo. Así es. Es algo. Ahora también el caracol es la representación también de ese cero, porque de ahí salía algo. Vida, ahí había vida. Después se queda sin algo, pero sin embargo ahí puede salir también otra o puede anidarse otra vida. Otra vida, ¿sí? Y en cuanto a esa parte mágica, que bueno, yo no la veo tan mágica, no lo pienso de esa manera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay unas curaciones de espanto que se hacen usando el maíz, ¿sí? Y se usa la cuenta. Se cuentan cuántos maíces, cuántas vueltas, cuánto. Y es una curación de espanto, ¿sí? Entonces, sí lo vemos como mágico porque no sabemos cómo funciona. Así es. Pero ya cuando sabemos cómo funciona, pues vemos cuánta parte científica tenían entonces nuestros ancestros que podían hacer eso, ¿sí? Gracias. Sí, gracias a ustedes. Queremos dar una parte práctica, pero vemos que ya son 9:45. Al menos cómo contar, que nos enseñes a contar. Tenemos otra sesión con ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Sí, entonces, en la próxima, ahorita nada más sería lo que empecemos a dar de conteo y que ustedes nos ayuden a ver unas cifras en el NEPO. Y en la próxima sesión podemos ya ampliar suma, resta, ecuaciones, lo que ustedes nos pidan de demostración en el NEPO. Por favor, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a contar. Vamos a aprender a contar en el NEPO. Desde sistema decimal. Vamos a tener, por decirlo de esta manera, esa numeración maya, de la que hemos ahora resaltado mucho. Puntos. Tenemos abajo el 1. Puntos. Puros unos que vendrían a ser el punto. Son puntos. Luego, en medio tenemos la barra, que viene siendo la representación del 0, ¿sí? Y arriba tenemos las barras, que vienen siendo la representación del 5. Entonces tenemos 1, 0 y 5. Y vamos a empezar, como es sistema decimal en este caso, vamos a empezar acá con las unidades, seguimos con decenas y después con centenas. Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces aquí ya viene la primera mano que les decía hace rato. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces ya tengo mis dos manitas. Pero como están juntas, ya son 10. Y voy a pasar a la siguiente posición, que son las decenas. Tengo 10 porque tengo un 1 y tengo un 0. Y sigo contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nuevamente tengo mis dos manos, mis manitas, y
cambio por otro de 10. Llevamos 20. 20. Y entonces esta es la forma en que vamos a ir contando, sintiendo, escuchando, tocando. Y siempre vamos a hacer esta parte de subir y bajar. Serpenteante. Serpenteante. Ahora, ya contamos en unidades, vamos a contar en decenas. Esto lo hacemos más detallado cuando damos los cursos. Ahorita solamente es como un ejemplo, ¿sí? Y contamos ahora de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Es un 5 con un 0. ¿Sí? 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tengo 2 de a 50 que puedo igual tenerlo en mis manos, porque puedo contar de uno en uno, puedo contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Cambio estos 2 de 50 por el de así. Un 1 con 2 ceros. Y ahora pues voy a contar de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Tengo 2 de 500 y tengo 2 ceros. Y entonces cambio por el de 1000. Y también en mis manos tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Lo único que estoy haciendo es representar el 0. ¿Sí? Entonces, por eso les decía de la parte concreta y de la parte abstracta. Vamos con las dos partes. El mismo NEPO nos lleva. Bueno, esto es en cuanto a cuenta. Vamos a poner cantidades. Sí. Bien, ayúdenme por favor. Aquí tengo unidades, decenas y centenas. Vamos a trabajar solamente ahorita con esta matriz. ¿Sí? Aquí tengo al 1, al 10, al 100. Quiero que me digan por favor cómo se lee este número. Doctor, ¿qué número es este? 111. Así es, 100 más 10 más 1. La notación desarrollada sería 100 más 10 más 1. Y si le agregamos 30, doctor, ¿qué número es? 131, 141. 110, 20, 30, 41. Muy bien. Y si agregamos 300. 441. Y si agrego 3. 444. Muy bien. Y si agrego 555. Ahora espérenme tantito. Eso, que su cerebro visualice. ¿Sí? ¿Qué número es nada más? Que piense. Que piense. 800. Pensar. 999. Ay, se fue la imagen, ya no le pude contar. ¿Los demás sí nos ven? Eran 900, ya otra vez regresó. 999. Así es, 9 centenas, más 9 decenas, más 9 unidades. 999. Y tal y como lo tenemos en el NEPO, lo escribimos en el plano gráfico, lo trasladamos al cuaderno, ¿no? Un 9 y un 9. ¿Sí? Y también se dieron cuenta que hicimos una suma y el resultado lo obtuvimos de forma inmediata. ¿Sí? Más rápido que en una calculadora quizá, o a la misma velocidad que una calculadora. Vamos a borrar. Ahora, por favor, díganme, ¿qué número es este? 503. 503. 503. Sí, 503, 5 centenas, 3 unidades. Y le vamos a agregar 50. 553. Bien. Y si le agregamos 340. 893. 893. Bien. Vamos a borrar. Vamos a utilizar ahora dos matrices. Estas valen 1000, 10,000, 100,000. Seguimos el mismo patrón. Unidad, decena y centena, pero aquí son de miles.
¿Qué número es este? Díganme, por favor. 1001. 1001. 1001. Ya hasta el bebé contestó. Sí, 1001. Ya sabe. Ahora, 1001. Ahora, ¿qué número es este? 5,555, ¿no? 5,555. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está haciendo su cerebro? No hay números, aquí no hay números, solamente posiciones y maíces. Entonces estamos construyendo aquí en nuestro cerebro los números. Le estamos insertando un software nuevo de matemáticas a nuestro cerebro. Vamos a borrar. Vamos a escribir este número. ¿Qué número sería aquí? $101,101. 101,101. Sí, muy bien. Otra de las ventajas del NEPO es que el NEPO nos enseña a leer de forma correcta las cantidades. Aquí dice 101,000, aquí 101. Aquí 101,101. ¿Por qué aquí 101,000? Porque estoy en la posición de unidades, decenas, centenas de millar. Eso es también algo que es de admirar de los antiguos mexicanos, cómo lograron ellos acomodar estos 91 maíces para crear el universo matemático. ¿Sí? Y vamos a hacer otra. ¿Qué número es ahí? $550,002. Eso maíz en la segunda posición. 550,020, ¿no? Y nada más hay un 10. Ah, 500. Ah, ya le dije. Ya me dieron la respuesta. Bueno, La ayudó el maestro. y yo creo que con eso concluimos. Es que, perdón, tenemos ahorita taller, tenemos curso. Tenemos un curso ahorita. Pero estamos muy contentos. Sí, pero queremos primero agradecerle al doctor Reigadas, a todo su equipo y a ustedes que nos acompañaron y les hacemos la atenta invitación para que en la próxima sesión lo hagamos de forma práctica, suma, resta, multiplicación, división, raíces cuadradas, raíces cúbicas, ecuaciones, para que honremos a nuestros antepasados recreando este conocimiento. Yo creo que una forma de descolonizar nuestro pensamiento es a través de las matemáticas ancestrales mexicanas. Pues nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo a todos y los esperamos la próxima sesión, por favor. Sí. Muchas gracias. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias. Ahí les dejé un teléfono y ese es el mío. Les pongo el de mi esposo para que si gustan comunicarse para lo que gusten, estamos a sus órdenes. A ver. Gracias. Y por aquí nos dijeron que está muy divertido y sí es cierto. Sí, y la maestra Mina también. La maestra Mina, tenemos tiempo de conocerla, ella ya tomó los talleres, está en una maestría donde su tema es precisamente el Nepohualcínsin. Entonces, maestra Mina, un abrazo y muchas gracias. Siempre nos está acompañando. Muchísimas gracias, maestra Mina, por gracias. Cada día aprendo más y de verdad, compañeros, los que tengan la oportunidad, inscríbanse. Vale la pena y de verdad que va uno a cambiar su forma de pensar, incluso hasta en nuestra forma de actuar, de ser, lo lleva a uno, reconoce uno esa mexicanidad que se ha perdido. Sí. Aquí veo también a Nahui, saludos. Maestra, ¿en dónde escribió su número, por favor? Porque no está en el chat. No, ¿verdad? A ver, sí, ya vi que se fue para Silvia. No sé por qué. Para todos. A ver, le voy a poner para todos, pero permítanme entonces tantito porque
Y también los datos del centro, maestra, para que podamos estar en contacto y para saber dónde está y todo. Sí. Sí. ¿Para cuándo está programada la próxima fecha? Dentro de 15 días. Ah, perfecto. Para prepararles, nos gustaría preparar esta parte algebraica, porque pareciera que cuando decimos álgebra nos remitimos a los árabes. No, aquí también se hizo álgebra, ¿sí? Mexicana, pero al final de cuentas es esa reducción de términos, ¿no? Es álgebra mexicana. Entonces, buenas noches, perdón que interrumpa. Saludos, maestro, de la secundaria 88 vespertina. Le manda saludos la maestra Verónica y todo el personal. Soy la maestra Margarita de Udey. Nada más que no tengo cámara. Ah, ya vi. Saludos. Sí, ya. Ah, sí. Ahora estamos poniendo los números telefónicos. Entonces nos veríamos dentro de 15 días y sería más práctico que si pueden acercarse ese día unos maíces de diferentes colores para que nos acompañen en los ejercicios, para que vean cómo trabajar Nepohualcinsin con maíces de forma natural. Bueno, pues gracias a Tuxtepec. Es el maestro Adrián. Maestro Ah, Adrián sí, Velázquez, maestro Adrián. un abrazo hasta Tuxtepec. El maestro nos ha apoyado allá en esa zona a nivel secundaria. Gracias, maestro. Un abrazo hasta Tuxtepec, Oaxaca. Igualmente, maestro. Saludos. Hasta luego. Sí, maestro. Saludos. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Jos, Pedro. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Un abrazo.